para todos ustedes. Sigan disfrutando del programa Pachamama TV Noticias, donde siempre traemos los últimos acontecimientos a nivel diplomático, a nivel político, a nivel deportivo, a nivel cultural, a nivel artístico. Todas aquellas personas que están siempre pendientes de una noticia, no dejen de comunicarse con nosotros a pachamamatv@gmail.com. Es que ahora vamos a tener aquí al abogado, dos letrados que van a estar aquí, que es economista. Son muy importantes, yo creo que hay que hacer unas preguntas concisas, hay que aprovecharlo porque fue de un momento a otro que nos está colaborando. Entonces, estas ocasiones nosotros tenemos que aprovecharlas haciendo preguntas, porque son cientos de preguntas que muchas veces nos preguntamos entre compañeros y claro, nosotros no, por más que quisiéramos ayudar, nos gustaría darles respuestas que ustedes quieren. Entonces es el momento que debemos preguntar y pues sentirnos si se puede luchar o no se puede luchar. Bonos, copias de contrato, aperturas de cuenta ancladas al préstamo. Son un listado que deberíamos tener cada uno para cualquier tipo de demanda que nosotros queramos hacer. Es muy importante. También quería comentarles, las personas que vayan a pedir los gastos notariales, hay algunos que no tienen, entonces eso igual se ha de pedir. Yo traje ahora con la inmobiliaria la documentación. Me he ido ordenando, entonces no es nada difícil desde el primer día que hemos hecho. Por ejemplo, es de la inmobiliaria, el momento que yo di una parte de entrada para, supuestamente, por acá me ponen 3.000 de adelanto y unas cantidades que cada uno no entendemos de dónde, porque en total yo tengo 189.000 de préstamo que tengo, entonces... Tiene que tener también los del registro de la propiedad. Registro de la propiedad, ahora voy enseñándoles. Miren, estos son los gastos, el inicio, los gastos notariales. Algunos los tendrán, entonces yo he tenido que traer así para que más o menos tiempo leyéndonos y cada uno de nosotros. Mire, para los que yo escuché a uno de los compañeros que no tenía ninguna documentación y mire, que no tenían, por ejemplo, en este caso yo tengo la copia de compra y venta de hipotecaria tengo y hay algunos que no los tienen. Tengo así yo una de estas, este es el crédito hipotecario. Entonces hay algunos que no tienen absolutamente nada, ninguna documentación. Lo que nosotros tenemos que tratar es de tener toda la documentación para poder seguir esto en la lucha, porque sin la documentación es imposible. Sobre documentación de Cataluña Caixa, entonces hemos de obligarlos judicialmente a que nos lo den, porque si no nos lo dan, no tienen por qué reconocer que nosotros les debemos nada. Es así de sencillo. O sea, que no lo tienen que dar. El problema está en que ellos dicen que como que esto no lo ha vendido el gobierno, que responda al gobierno. Y el gobierno dice, no, que lo ha comprado BBVA, tiene que responder BBVA. A mí me da igual que responda al gobierno, que responda BBVA. A mí me tenéis que dar lo que me habéis robado y punto. Me da igual tú o tú. Y tenemos que ponernos serios y ir a los juzgados. Y empoderarnos bien, porque si cogemos abogados de oficio, tenemos que decirle lo que tienen que hacer, porque no lo saben. Y si nosotros no se lo decimos, como dice María, más perdidos que ver con la norma. Hemos de empoderar a nuestros abogados de oficio, si es que no tenemos dinero para contratar un abogado como el Óscar Viera o José Ángel Gallego o Nuria Padilla, de los muchos que hay, que están puestos en el tema de las titularizaciones, y a eso no hay que decirles lo que tienen que hacer. Ya nos lo explican ellos, pues están bien preparados. Pero si son abogados de oficio porque estamos apurados, porque no tenemos dinero para pagar nuestras viviendas, posiblemente no tengamos dinero para pagar abogados. Pues hemos de empoderar muy bien a los abogados para salir victoriosos de esta lucha y quedarnos con nuestras viviendas por todo lo que nos han estafado, no por la cara,
por todo lo que nos han estafado. Eso es lo que viene a decir. La hoja que tú me des, en el Banco de España te dan una hoja en la cual te dan la dirección, el correo electrónico, todos los datos de tu banco, donde está el jefe nacional del servicio de atención al cliente, en el cual tú te diriges a él y te lo explica detalladamente la chica a quién se lo diriges, o sea, por ejemplo, de María para BBV, por ejemplo. Ya, en consideraciones tal cual y vengo a solicitar esto y esto, todos los documentos. Y abajo hay una nota que pone. En relación con la ley de transparencia bancaria, les recuerdo que están obligados a facilitarnos toda este tipo de documentación. En caso de que no lo hagan, yo me reservo el derecho de ejercer tantas acciones civiles y penales me correspondan. Entonces ellos, cuando ya el banco ahí acepta o no acepta, tú le mandas por correo electrónico. Luego el Banco de España te comunica que tienen 2 meses, sí, por la ley de aquí española, tienen 2 meses para contestar. Si en esos 2 meses, 60 días, no te han contestado ni te han mandado copia de tu póliza, de tu escritura, de todo lo que tú has pedido, el día 61 tú te presentas en el Banco de España y le dices que tú con esa hoja que has redactado todo lo que has pedido no se niegan a dártela, y ellos, el Banco de España es el ente regulador de toda la banca privada y ellos lo obligan al banco a que te dé. Y si no, ponemos una reclamación a ellos mismos, tienen que dártelo. Bienvenido. Por favor, si nos puedes informar cuál es tu nombre, de qué país eres, dónde resides y lo más importante, en problemas hipotecarios, ¿cuál es el requisito primordial para recurrir, buscar asesoramiento dentro de las personas que se encuentran implicadas en este gravísimo problema que acontece en toda España? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Yo como ecuatoriano y pertenezco al conglomerado de personas afectadas por las cláusulas abusivas de las hipotecas por la banca española, aquí en España, en Barcelona, en la comunidad de Cataluña. Vale, con respecto a lo que son las cláusulas abusivas, hay personas que según el nivel económico, según la situación socioeconómica en que se encuentren, pues pueden optar por contratar a un abogado particular, o si bien aquí en España se tiene el derecho a litigar de oficio. De oficio quiere decir que las costas las paga el Estado, siempre y cuando la persona no tenga unos ingresos económicos suficientes. Eso a partir de ahí. La persona que no tenga suficientes ingresos económicos puede contratar un abogado de oficio para poder litigar de manera gratuita y hacer frente a problemas de los cuales no tiene conocimientos legales y todo esto. Segundo, también los ecuatorianos tenemos el beneficio, gracias a Dios, de contar con el apoyo de la Embajada de Ecuador, de la Embajada de Ecuador en España, aquí en Barcelona, en Cataluña y en toda España, y hay un conglomerado de personas que podemos contar con un bufete de abogados en el Consulado de Ecuador, aquí en Barcelona, en Cataluña, la Comunidad Autónoma de Cataluña. Esta gente, todos estos abogados, este bufete de abogados que se le llama aquí en Barcelona, ellos te pueden asesorar, guiar, menos representarte en el proceso de ejecución hipotecaria ante el juzgado, pero sí que te pueden asesorar e indicar qué es lo que puedes hacer paso a paso, e inclusive te facilitarán escritos y una asesoría correcta para que tú puedas ejercitar y tener una plena defensa ante las entidades bancarias que han abusado contigo y que te han hecho supuestamente en cada caso alguna estafa bancaria, algún proceso judicial que perjudica a los ecuatorianos. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la indignación que está viviendo, por ejemplo, en esta reunión todas las personas que han llegado a darse lugar a este sitio para buscar asesoramiento, alguna respuesta para solucionar sus problemas personales dentro de sus propias hipotecas? ¿Qué sucede al respecto? Bueno, al respecto se han suscitado muchísimos acontecimientos, manifestaciones pacíficas y de mucha indignación a la vez, pero manifestaciones de manera pacífica y muchos complementados, tanto de ciudadanos españoles, ciudadanos ecuatorianos, ciudadanos de todos los que vivimos aquí, de muchas nacionalidades, pero que residimos aquí en España. Entonces hay un sentimiento en realidad de frustración de mucha gente, aparte del sentimiento de indignación y de preocupación y un desconcierto total. La gente está desconcertada y no sabe qué acudir, cómo hacer, pero en función de esto se ha suscitado la creación de muchas plataformas activistas con abogados activistas, muchos, otros con abogados de pago, y plataformas que se han creado para poder defender los derechos de todos los ciudadanos, ya sean españoles o de otras nacionalidades, pero que hemos sido víctimas
de esto se podría llamar estafa bancaria. Vamos a iniciar con preguntas y respuestas. Vamos a darle paso a la compañera Esperanza Pinto, que quería hacer una pregunta. Hola, buenas noches. A ver, mi problema es el siguiente. Yo tuve la hipoteca y era por ese tiempo que la cogimos con el banco CAN y después, digamos, como pasó a ser, digamos, ya del Sabaler, cuando tuve el problema que llegó el tiempo que yo no pude seguir pagando, pues entonces estamos en un convenio para devolverlo, y lo cual el banco CAN no me dio ninguna solución. La dinámica de lo que estamos haciendo, ya va bien el hecho de las preguntas y las respuestas, porque entramos en la materia, claro. Pero nos encontramos con un problema, es decir, y quiero que me comprendan. Cada caso es un mundo. Entonces, la única manera de dar una respuesta acabada del tema es ver absolutamente toda la documentación, porque hay tantas variables, tantas cosas que puedan afectar. O sea, por ejemplo, usted tiene que saber, por ejemplo, si la deuda suya estaba titulizada o no estaba titulizada. Si la deuda no estaba titulizada y usted hizo una dación en pago, pues en principio es mucho más difícil ir a quebrar esa situación, porque si usted negoció con el acreedor, entonces sería más complicado. En ese caso habría que ir a lo que dice el compañero José Ángel Gallego, que del hecho de que la dación en pago es ilegal porque el acreedor no se puede quedar con la propiedad solamente por vía de una ejecución hipotecaria. Pero ¿qué pasa? Si la deuda está titulizada, entonces, y usted negoció con el banco, usted negoció con alguien que no tenía facultades, que no tenía poderes, porque el banco no era el acreedor hipotecario. Entonces, claro, podría instar una acción de nulidad de esa dación, dar por nula e intentar recuperar la propiedad. Lo que pasa es que, claro, es decir, el hecho de la dación ha hecho muchísimo daño, porque, claro, es decir, hay una muestra de voluntad que usted voluntariamente, al firmar el contrato de alquiler, le ha reconocido la condición de dueño, ¿no? Pero, bueno, es decir, el tema es justamente apelar a su desconocimiento, a su ignorancia, a la velocidad de la entidad financiera y a una serie de cuestiones. Pero obviamente comprenderán de que es una labor complicada, porque los juzgados no tienen mucho interés en entrar en esos terrenos.